Son muchísimos mensajes que están llegando. Comparto uno. La gran mayoría van en esta línea, pero también va a haber de los otros. Se extraña a Vázquez, que decretó la esencialidad. Punto final. Bueno, me gustaría empezar por una reflexión de nuestra invitada sobre lo que conversé con Gabito. Después abrimos al panel, ¿les parece? Gabito señala que no se corresponde toda esta respuesta negativa a la reforma, que en realidad se ha ido informando. Incluso cuando se plantea lo de los recortes, el lunes termina habiendo nuevos acuerdos. ¿Cuál es la verdadera plataforma reivindicativa? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera reflexión para hacer sobre esto es que desde lo sindical nosotros nos oponemos a la reforma por contenido y por forma. Por forma, justamente por lo que tú decías. El consejero habla de informar y nosotros hablamos de participar. Hay un concepto absolutamente distinto. Es más, no lo decimos nosotros, lo dice la UNESCO. No hay ninguna transformación educativa que pueda y deba hacerse sin la participación de los docentes. Bien, eso es un punto, pero... Es un punto importante. Sí, pero entonces no es verdad que no están informados. Están informados. Estamos informados. A ver, el marco curricular nacional, por ejemplo, se vota en Codicen un día, se aprueba una TD de 4 horas para analizar por centro educativo al otro día. Eso no es informar. Ya no hablamos de participar. Eso no es informar, porque es un documento base. El marco curricular nacional es la base de la supuesta transformación, ¿sí? Y también una precisión a lo dicho por el consejero, cuando dice que nuestros representantes en el Codicen han aprobado estos documentos. Cabe aclarar que en el caso del marco curricular nacional no contó con la aprobación No dijo que aprobaron, dijo que se abstuvieron, que tampoco votaron en contra. Pero tampoco es así, porque en el marco curricular nacional votaron en contra, tanto el profesor Julián Mazzoni como la maestra Deisy Iglesias. Entonces, justamente, y está dicho y publicado en todos lados, incluso la maestra Deisy Iglesias tiene un canal de YouTube donde hay varias conferencias y argumentaciones acerca de por qué se opuso al marco curricular nacional, en tanto es absolutamente competencial, excluyendo las disciplinas, que sí aparecen en el tercer documento, que es la malla curricular. Volvieron a aparecer las disciplinas, era una cuestión complicada que no apareciera, ¿no? Porque si no, ¿de qué contenidos hablamos? Claro. Pero bueno, ¿De qué pero contenidos entonces, hablamos? a ver, ahora estamos en la forma, ¿no? Bien, en la forma. Pero en la forma fueron, insisto, usted lo que me está diciendo es que informados están. No Sí, están conformes o de acuerdo, pero Victoria, informados están. Como cualquier ciudadano que se entera por la prensa que en Codicen se aprobó un marco curricular nacional un día y que al otro día va a haber ATD por centros de 4 horas, vuelvo a repetir, un documento muy extenso, muy profundo, a lo que se le da a los maestros 4 horas para analizar. No nos parece serio. Eso no es participación. Sí, nos informan como cualquier ciudadano que aparece en la prensa, se votó el documento. Eso no es participar, vuelvo a decir, no es participar. Y nosotros entendemos que no hay transformación sin la participación de los docentes, que no significa, como dice el consejero, y tiene toda la razón, que la autoridad, en función de la elección que la ciudadanía hizo y eligió determinada opción, tiene todo el derecho a plantear una transformación. Es más, nosotros como sindicato decimos que no nos oponemos a los cambios, que no nos oponemos a una transformación. Bastante, ¿no? El tema es cuál es la transformación y de qué forma se procesa. Bien, pero históricamente sí se han opuesto bastante. Yo no recuerdo esa oposición, no la recuerdo como tú la planteas. Pero hasta el propio expresidente Mujica lo señaló como el palo en la rueda. Bueno, nosotros nunca fuimos el palo en la rueda, en particular ninguno de los sindicatos de la educación que nos agrupamos en la CESEU, y mucho menos el magisterio, que consideramos somos un sindicato muy racional,
muy serios, pretendemos ser muy serios, porque somos profesionales de la educación. Acá, en nuestro sindicato, no hay ninguno que sea no profesional. Somos egresados de magisterio y muchos, bueno, el cuerpo inspectivo, que es el que promueve esta medida, está altamente capacitado. Hay magíster, hay doctorados, hay gente Gabito, altamente capacitada. Sí, eso lo decía Daisy también. Muy capacitada. Vio lo que dijo Gabito, que representa un 10% de la cantidad de maestros inspectores. Bien, esos son los firmantes, Victoria, pero primero, al día de hoy hay más de 30 firmas. Al día de hoy son más que maestros inspectores de zona. Hay departamentales firmando esta nota, hay regionales firmando esta nota. O sea que más tarde o más temprano va a ser mucho más el número sí. de y aparte, los que quieran retirarse de esa... Debo informar que, porque viene munida de información, la inspectora técnica, que es el último cargo de la carrera funcional, después de ella viene ya la dirección general, o sea, la autoridad política, hasta allí es un cargo de carrera, reunió a los cuerpos inspectivos el día 19 de octubre en 15 salas. Voy a leer, traje una, que por supuesto le borré cuál era la sala porque se no identifica a compañeros, y voy a leer el acta, una partecita del acta para que dimensionemos el pronunciamiento que están teniendo los compañeros, firmen o no firmen esta nota. Estamos avalando un proceso del que no estamos debidamente informados, ni convencidos. Se nos encomienda la función de tutores con directores en una capacitación que no reviste el estatus de tal. Y acá una precisión muy importante. La función, para dimensionar de qué cargos estamos hablando, la función como maestro inspector de zona es la de ser garantes de la política educativa pública. Y muchos de nosotros no estamos convencidos de este proceso. Bueno, pero justamente la política educativa pública, ¿quién la define? La define la autoridad. Entonces, y el cuerpo inspectivo es quien tiene que ser política de transmisión. Perfecto, pero no le corresponde decidir si la avala o no. Lo que está diciendo acá es que no la comparte, no la entiende. Está, bueno, pero son cosas distintas. Una es no entenderla, con lo cual realmente sería urgente que se informe más cabeza a cabeza, ¿no? Porque pareciera que hay una cuestión de comunicación Pero Blanca, quebrada. no están en los programas. Perdón, Victoria. Pero pará, antes, y otra es que porque no la comparten no cumplen con su función. Bueno, por eso pregunto, ¿quién gobierna la educación? ¿Gobierna la educación? ¿Quién tiene que gobernar la educación? ¿Quién hace las políticas públicas de la educación? El gobierno de la educación. Y eso no está en cuestión. Eso no está en cuestión. Pero se estaría de alguna manera la política cuestionando educativa 2024 o impidiendo la gobernabilidad, porque así no se va a poder. Lo que pasa que lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el cuerpo inspectivo en esta nota y en esta sala, es que no entiende, porque no los han puesto por dentro. Bien. ¿Ah? ¿Y eso cómo se puede salvar? No han participado. Es eso lo que están diciendo. ¿Y cómo se puede salvar eso? Bueno, nosotros tuvimos ayer una reunión con la Dirección General de Primaria, donde participó la doctora Aristimuño y el equipo que diseñó estos cursos y que los está llevando adelante. Donde se nos explicó, o se nos pretendió explicar la bonanza de este curso que termina en una actividad evaluativa con la elaboración de una matriz de diagnóstico que pretende ser la línea de base de esta transformación, así nos lo dijeron. Sí. En esta reunión... Esa reunión fue ayer, ¿no? Ayer a la tarde. Ayer a la tarde. Con las personas, además con personas claves, por lo que usted cita, la para poderles general, explicar todo lo que les esté faltando. Ahora, en la descripción que este equipo hace, no es la descripción que nosotros tenemos del cuerpo inspectivo. En la descripción es que todo está funcionando fantástico, que hay 100 aulas de la plataforma CREA donde se está procesando este curso y donde los maestros están participando activamente. Nosotros decimos, este curso tuvo 7 conferencias, videoconferencias sincrónicas con expertos internacionales, en los cuales el chat, ya donde los inspectores se pronunciaban en ese chat, ya estaban planteando la disconformidad, ya estaban planteando la protesta. Se dejó pasar, no se le dio importancia, y se lo dijimos ayer en la entrevista. Se debió leer con más responsabilidad, porque había una advertencia en ese momento.
Ya estaba la advertencia. 7 conferencias. Por otra parte, también le dijimos en ese curso que los inspectores tienen que ir subiendo tareas, ¿verdad? Que tienen que presentar en la plataforma. Cuando uno hace una tarea, hay un tiempo de lectura, hay un tiempo de elaboración, hay una escritura académica que lleva un tiempo y que merece una devolución. Yo te entrego en el marco de un curso una tarea y me debieran dar una devolución. No hay devolución. Hay más de 1.400 tareas subidas en la plataforma CREA que no han tenido devolución. Lo que se nos contesta ayer por parte de este equipo que está llevando adelante el curso es que no van a corregir a los inspectores. Y la idea, y nosotros se lo aclaramos, no pretendemos la corrección. El concepto es distinto. El concepto es una devolución sobre lo que yo reflexioné, lo que escribí acerca de la ponencia que el experto internacional plantea, ¿verdad? Como una cuestión de respeto, Victoria. O sea, cuando uno hace un curso y trabaja responsablemente, participa, devuelve, y han tenido 0 devolución en esa plataforma. Parte de los problemas que está teniendo este curso. En la última parte se le plantea tutoría y lo que dicen los inspectores es: nosotros podemos acompañar, no tutorear, porque desconocemos, porque no se ha dedicado en estas conferencias, en este curso, un tiempo estimado y profundo para la lectura de estos documentos que hacen a la transformación. Marco curricular de referencia, progresiones de aprendizaje, la malla curricular y otra cosa. Pero a ver, ¿todo eso está y no lo han leído los directores? Sí, pero los inspectores los han leído. Entonces, pero se pretende en un curso, si vos vas a una transformación, lo que tenés que propiciar es una reflexión colectiva, no individual. No es la lectura que yo pueda hacer yo sola. Nosotros en el magisterio estamos muy acostumbrados a un trabajo colaborativo y colectivo. Y esto no va en ese sentido. Por otra parte, quisiera aclarar lo siguiente, también en relación a lo dicho por el consejero Gavito. Los programas, los inspectores dicen, los programas no están. Los programas no están. Los programas debían llegar el 24 a Codicen. Llegaron el 25 y llegaron en forma parcial. No están culminados todavía. Nuestros consejeros en el Codicen los tienen, tiene carácter reservado esa entrega de programas, y la fecha de entrega de los programas finales va a ser el 31. Y supuestamente Codicen quiere aprobarlos el 1. ¿Es razonable esto? Yo pregunto, le pregunto a la audiencia, le pregunto a los panelistas, ¿es razonable esto? Bueno, a ver, ¿qué contesten los panelistas? Pepe. La gran pregunta hoy es cómo salimos de todo esto. Está, pero contestale esa pregunta. La respuesta parece estar un poco más borrosa día a día. Repetime la pregunta, porque la verdad que perdón. Estaba escuchando, pero estaba pensando... A ver, que llegaron los programas al 25, sí, que son parciales. Bueno, me parece que ese tipo de cosas va de la mano de lo que veníamos hablando hace unos programas atrás con respecto a la comunicación y a la forma en que se da a conocer esta reforma, que tiene obviamente la autoridad educativa, como decía el consejero Gavito, toda la legitimidad en el ejercicio de la autoridad. Pero también ahí puede haber hasta un matiz, porque un 10% siempre es un 10%, eso está claro, es matemática, pero no es lo mismo un 10% de 10, que estaríamos hablando de una persona, que un 10% que nos da un número de 30, por lo tanto estamos hablando de otro porcentaje que debe ser atendido, por supuesto. Y lo que la maestra Daisy Iglesias señalaba, no solamente que se puede entender, sino que también se puede llegar a compartir. La pregunta es si a todo esto y en una situación donde escuchar parece estar tan devaluado, y escuchar es en definitiva el elemento que permite las transformaciones de todo tipo en los ámbitos de la sociedad, y hoy cada vez nos escuchamos menos, si no es el momento en que los gremios deberían repensar su estrategia, es una opinión solamente, y tratar de mantener esta lucha que proponen por los cambios educativos, a los que no se oponen, como usted misma señalaba, pero desde adentro, fortaleciendo su representación sindical de manera tal de que, en vista de que desde afuera es muy difícil mantenerlo, sino hay que encarar la lucha desde adentro conjuntamente con el resto de las autoridades, porque si no, esto no va a tener sentido, no hay salida. Por un lado, insisto, legítimamente hay un gobierno que plantea
modificaciones en la educación, pero esto necesariamente tiene que bajar a los educadores. Si los educadores no lo aplican, no importa que salga con todo el consenso y que además tenga la legitimidad que tiene un gobierno de la educación. Exacto. Y quería agregar, porque la verdad que como periodista yo no puedo dejar pasar esto, de manifestar total repudio de hechos ocurridos hoy en el centro de Montevideo con 2 colegas de los medios de comunicación. Yo sé que esto pasa siempre por un grupo minúsculo, pero me parece que en ese sentido los sindicatos deben buscar la posibilidad de autodepurar a estos violentos que no colaboran en nada, y hace que estemos hablando hoy de este tema también cuando podríamos estar expresándonos de otra manera. Cada vez que se realiza un acto público, los periodistas tenemos todo el derecho de ir a realizar la cobertura. ¿Cuál era el cántico? Perdona, Fernanda, vos hablaste de un cántico... Valeria... No, ese cántico natural de siempre. Tengo 30 años cubriendo marcha, la prensa hamburguesa... Tengo hambre. La prensa burguesa no nos interesa. Bueno. Me queda clarísimo que el gremio de los maestros tiene, además, un tratamiento. Me he cansado de ir a cubrir asambleas a la vieja IASA. O sea, reconozco el trabajo serio, profesional del sindicato y de los gremios de magisterio, pero hay un grupito de violentos que la verdad que está complicando la cosa. Más en un momento donde la pradera está seca y cualquier fueguito lo único que hace es encenderla más. Así que bueno, quería decirlo también porque me parece que es de honestidad intelectual. Bien. Fernanda. Me sumo a esto último que estaba manifestando Pepe, sobre todo porque lo charlamos fuera del aire. Le saca mucho peso y mucha legitimidad a reclamos que por ahí sí pueden llegar a ser atendibles, pero que hace que terminemos hablando de esto, y más cuando son reincidentes, porque hoy tuvimos este episodio. Hace un tiempito tuvimos el episodio del Cerro cuando le rompían la camioneta a Robert Silva, una locura, una violencia que no conduce a ningún lugar y que es muy difícil hablar o mantener un diálogo. Y en nombre de la educación, además, claro, ¿no? Cuando la violencia interfiere, no hay nada que hablar. Dicho eso, yo honestamente, técnicamente, desconozco a lo que hace a la transformación educativa porque no soy abogada, no tengo elementos para conocer o tener un juicio de valor técnico sobre lo que consta. Pero sí, y con el respeto que yo le tengo a los profesores y a los docentes y a los maestros de este país, y porque genuinamente creo que la educación es la única herramienta generadora de oportunidades de verdad, lo único que puede llegar a profundizar en ese sentido. Hay 2 preguntas que me surgen como ciudadana, de a pie. En primer lugar, cuando se habla del contenido programático, en este programa más de una vez se ha manifestado que el contenido programático se viene trabajando desde gestiones anteriores, que no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana en conjunto con los docentes. Y en ese sentido también, bueno, hoy justamente cuando se hace referencia al retiro de estos inspectores, ¿no sería justamente profundizando, aumentando las capacitaciones, pidiendo más carga horaria en ese sentido, que se pueda justamente llegar a conocer el resultado de lo que ustedes están pidiendo y no con el retiro justamente de estos talleres? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa con esto? Ya es más general, pero ¿qué pasa con los sindicatos de la educación? Porque hace unos años tú hacías referencia hoy, Victoria, a los dichos de Mujica, ¿no? Aquello de hay que hacer mierda a los sindicatos de la educación, perdonen la palabra, pero así lo expresó el expresidente. Tuvimos la esencialidad decretada por Tabaré Vázquez. Es como que cada vez que se habla de los sindicatos de enseñanza, siempre tenemos, ¿no?, como estas lecturas en oposición. ¿Cuál es la relación que se tiene con el poder, con los gobiernos de turno? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se termina trancando en las transformaciones que escuchamos a Tabaré Vázquez 1.000.000 de veces hablar de la transformación del ADN de la educación? Bueno, ¿qué es lo que termina pasando ahí en esa relación, en ese diálogo? Bueno, primero agradecerte la alta estima en nombre de mi colectivo docente, en el que tienes a los maestros. Segundo, por supuesto que no compartimos las palabras del expresidente Mujica en relación a nuestro sindicato. No, lo sé. Creo que nadie, creo que fue una de esas Creo que frases. nadie lo compartió en su momento felices, sí. y bueno, habría que preguntarle si hoy lo sostiene la misma aseveración. Como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, lo tercero sobre la manifestación, yo estuve
en el Platense, porque esta manifestación iba a ser con marcha y paro, con acto en la calle. Pero debido a la el alerta tiempo, meteorológica, debimos cambiarlo ayer a las 6 de la tarde para el Platense. Yo estuve hasta que terminó el acto allí y después me retiré porque tenía que venir para acá, y se generó la marcha hacia la universidad en apoyo a el presupuesto universitario. La verdad, no comparto, por supuesto, Pepe, esos exabruptos. No forman parte de nuestra metodología sindical. Nosotros no nos manejamos desde la violencia, sino desde el diálogo. Nosotros reclamamos el diálogo. Es lo que decíamos hace un rato. Nosotros reclamamos el diálogo. Por lo tanto, la metodología violenta no la compartimos. Creo que no fue en nombre de ningún sindicato, porque no veo a ninguno de los sindicatos de la enseñanza que compartimos la CCU en una actitud beligerante como esa. Como tú decís, y comparto, debe haber sido algún integrante muy solitario y muy desubicado en agredir a la prensa, porque en realidad nosotros necesitamos de la prensa para hacer eco de nuestros planteos. Nosotros necesitamos que nos pongan un micrófono adelante para decir, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, por esta y esta razón. Como decimos ahora con la transformación educativa, no estamos de acuerdo por la forma y por el contenido. Por el contenido, porque la propuesta absolutamente por competencias no nos compete, no nos ayuda, ni estamos convencidos de eso. Y por la forma, porque no se hizo participativamente. Nosotros no queremos imponerle a la autoridad política nuestra reforma. Creemos que hay que construirla, hay que construirla con nosotros también. Porque es lo que decía él, a ver, si nosotros no nos convencemos y no nos ponemos por dentro del primero al último maestro, esto no va a calar hondo. Y en todos estos años que se han opuesto tantas veces, ¿no?, a posibles reformas, en definitiva, ¿han elaborado algo concreto como contrapropuesta? El programa 2008, Victoria, llevó 2 años de elaboración. Eso también decirlo. No se puede. Nosotros hemos asistido a varios procesos de elaboración de programas. No se elabora programas, y te lo dice cualquier experto de la educación, no se elaboran programas en 3 meses. No se elaboran programas en 3 meses. El programa 2008, que está vigente en primaria, llevó 2 años de elaboración, mucho proceso de consulta, participó gente de secundaria, participó gente de UTU, participó gente de la universidad, participaron expertos, participaron las ATD, y después de culminado ese proceso de 2 años, llegamos al programa 2008. Hoy ese programa tiene 12 años. Ayer reflexionábamos con una compañera en este sentido. Hay que hacer ya una revisión del programa 2008. En función de la aplicación, de que tiene 12 años, hay que hacer una revisión del programa 2008. Pero no entendemos, primero, desconocemos cuál va a ser el programa, porque bueno, como te dije... Entonces, ¿por qué, justamente, si desconocen, por qué se oponen por contenido también? Porque, a ver, ¿cómo vamos a hacer un programa? No, desconocemos qué es lo que dicen los programas. Pero entonces no es que se están oponiendo por contenido, porque uno se opone sí, por contenido cuando el contenido está sobre la mesa. Porque el marco curricular es competencial. Al concepto de la competencia. El absolutamente competencial, ¿y ahí nos oponemos? qué se hace? Porque en el mundo, tengo entendido, por lo menos eso es lo que también se plantea, va por ahí. Hay 160 países que aplican, porque es mandato de organismos internacionales, ¿eh? Digo, esto no es inventado acá. Mandato de organismos internacionales. Sí, por supuesto, que está condicionando préstamos internacionales, como el Banco Mundial. Bien, y porque el mundo supuestamente, bueno, no necesita otro tipo de gente preparada de otra manera para el mundo de hoy. ¿Eso no ocurre? Sí, pero ¿sabés qué pasa? En otros lugares donde se ha hecho la aplicación de una transformación como esta, ejemplo España, la aplicación no tuvo ningún impacto. Ningún ¿Negativo impacto. Tampoco? ¿Sabés cuál es la diferencia? Entonces, acá se llama el EBI, la malla curricular, el último documento que está ¿cuándo para se aprobación. aplicó? ¿Cuándo se aplicó en España? Está aplicado. ¿Desde hace cuánto se está aplicando? Y creo que hace unos 10 años. Allá se llama el EVO. Lo que acá llamamos, en este documento, ¿cómo es el EBI?
no me acuerdo la sigla de lo que significa, básica integral. Sí. Acá, en España lleva otra sigla, pero es la misma, ¿eh? Es la misma base de competencias, la misma. Bueno, ¿y cuál fue el resultado tan negativo? Pero es que no hay resultados, ese es el problema. Pasaron de contenidos a competencias y no hay una gran transformación. Porque ¿qué es lo que dice la autoridad acá? Tenemos que lograr que los chiquilines transcurran, que salgan, que egresen. Necesitamos todos, queremos, los docentes también queremos que los chiquilines egresen. Que O sea, culminen el se supone que transcurso tiene educativo. lo de competencias incluye un montón de elementos y formas de pensar, ¿no? Y de cuestionar el mundo en el que vivimos y que llega un día que te vas ahí, pero no te cambia la nota, te va a cambiar tu capacidad o tu actitud frente a la vida en el correr de tu vida. O sea que tal vez haya una parte que no se va a evaluar nunca en concreto en lo que tiene que ver con el resultado académico, puntualmente. Las competencias son el saber hacer. Claro, exacto. Es una visión instrumental de la educación. Eso es lo que nosotros decimos. Entonces, bien. Y ahí uno podría entender entonces que tiene un poco de razón cuando Gabito plantea que hay cuestiones que son mucho más allá de lo técnico, que tiene que ver con lo político y lo ideológico. Es académica la discusión. Bueno, lo de si es una instrumental o no transformación, es ideológica. Una transformación por competencias, por contenidos o en un currículum mixto es una discusión académica. ¿Solamente? Ah, sí, para nosotros es una discusión académica. Sin embargo, los argumentos para tirar, digamos, contrarios a la capacitación por competencia son de contenido ideológico, porque remiten a preparar gente para el mundo capitalista, para el mundo consumista. Si eso no es ideológico. Y sí, pero las discusiones académicas también son ideológicas. Bueno, pero entonces por eso yo le pregunto si hay ideología detrás o no, y me dice que a no, ver, sí hay. por supuesto, los Claro, pensadores se paran, tú, yo, en la vida, nos paramos No, está bien, desde por una eso, el postura punto es- ideológica, ¿no? Está, por eso, desde pero una entonces ética, hay nosotros que hablamos de la asumir ética. que hay cuestión ideológica y política detrás de todo esto también. Que tal vez cualquiera sea el programa que se presente y se evalúe, nomás ya por partir del tema por competencia, ya genera una resistencia que no sé cómo va a salvarse. Porque en definitiva, eso es uno de los pilares que sostiene la política pública educativa nueva. Nosotros entendemos que si se hubiera elaborado en una forma participativa, los resultados hubieran sido distintos. Bien, faltan Vale y Pablo, ¿no? Vale. Bueno, yo vuelvo a la pregunta que hacía la invitada y entiendo que es un disparate algo que se entrega el 31, aprobarlo el 1. Me resulta poco serio. Yo acá he mantenido una opinión con respecto a la reforma educativa. Entiendo, como diría Pablo, que la reforma educativa es humo. Han sido titulares. Nadie conoce los documentos de la reforma educativa. Nunca se presentaron. Se habla de la LUC. En la LUC no se aprobó o no se aprobaba o desaprobaba el contenido de la reforma educativa. No estaba en el contenido dentro de la LUC el contenido de la... No, pero sí la gobernanza de la educación, ¿eh? Pero no la reforma educativa. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Y por qué lo estás mencionando? Porque lo planteó el propio consejero, que la LUC reforzó lo que tiene que ver con la transformación educativa. Para nada. No reforzó para nada. La PRESMA le llamó ley de emergencia, que no sé cuál es la ley de emergencia, me imagino que debe ser la de urgente consideración. Y por lo tanto ahí, ya desde un consejero, estamos viendo un error enorme. La población, de hecho, no conoce la reforma educativa. No. Conoce los titulares que distintos referentes del gobierno han planteado como revolucionarias, como que cambian, me hace acordar a la frase del ADN de la educación, pero con otros términos, pero la realidad es que de la reforma hay algún titular. Entonces yo me pregunto cómo pretendemos que los docentes puedan aplicar una reforma a partir del año que viene, que se supone que va a ser revolucionaria, que va a cambiar el sentido de pasar a centrarse en las competencias, donde estamos terminando el mes de octubre y ni siquiera han terminado la currícula que deberían de implementar a partir del año que viene. Me parece que eso demuestra la poca seriedad, el poco compromiso que se le ha puesto a una reforma educativa que se le vende a la población, que es absolutamente imperioso aplicarla el año que viene, pero como un resumen partidario y no como una reforma real de la educación. Entonces, yo sinceramente creo
que es sumamente valiente lo que hacen los inspectores, lo que hacen los directores, porque hoy lo decía Alejandra también, hay muchísimos directores de los centros que están planteando esta desconformidad. Y no es una posición ideológica en cuanto a eso, sino es una decisión de responsabilidad. ¿Cómo yo puedo ser tutor de los docentes si ni siquiera yo entendí y tengo los contenidos de lo que se supone que le tengo que trasladar en un rol de tanta responsabilidad como el de inspector en la educación pública? O sea, a mí realmente entiendo que hoy todo se partidiza, no se politiza, se partidiza. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que plantea la coalición, en este caso por la reforma educativa, es porque le estás haciendo el caldo gordo al Frente Amplio y porque querés hacerle la guerra a la coalición, y no es lo que está haciendo, lo que están haciendo los sindicatos de la educación. Bien. Es más, el sindicato de los maestros, creo que nadie tiene nada para objetarle a este sindicato. Ha sido un sindicato serio, un sindicato que no hace paros parciales cuando es la medida del PIT-CNT porque son inaplicables en las escuelas. A ver, es un sindicato sumamente responsable. Entonces yo creo que esto debería de generar alertas en las autoridades del gobierno, no solo de la educación, sino también en la población. Porque estamos hablando de que los protagonistas de llevar adelante la reforma no saben qué es lo que van a hacer dentro de un par de meses. Bueno, en la población definitivamente genera alertas. Pero genera alerta, a ver, genera alerta. En la población, en los medios de comunicación, en la prensa, genera alertas. Pero no es eso lo que genera alerta. Todo se centra en la movilización, en la cantidad de paros, en si esto es un tema partidario o no, se pone desde ese perfil, desde según quiénes lo plantean y cómo lo plantean. Y a mí realmente lo que me preocupa, sinceramente, y lo digo como mamá, como ciudadana y como madre, es que el año que viene van a empezar las clases y los docentes no saben qué le van a enseñar a nuestros hijos. Totalmente. Entonces, eso creo que realmente es lo que nos debe preocupar a todos, y creo que realmente necesitamos un diálogo real, porque está claro que el diálogo real no existe. Pablo. Hermoso discurso de mi querida amiga Valeria. Parece que está en un acto del 1 de mayo, pero bueno, en fin. No dije que era humo la reforma... No he estado en ninguno. No dije que era humo la reforma educativa. Yo hablo del humo con otras cosas. Acá lo que creo... A ver, vamos a aclarar 3 o 4 puntos, porque yo estaba viendo un poco la plataforma reivindicativa de la movilización de hoy. Voy a mencionar algunos puntos de ellos, ¿no? Por una educación pública integral, autónoma y cogobernada. Uno de los puntos. Por libertad de expresión y protesta. Libertad de expresión yo la he visto aquí, y protesta también, porque hemos visto un día y otro también con legítima condición de poder protestar y de expresarse. No han sido reprimidos. Se habla de un recorte presupuestal. Perfecto, sí, capaz que lo hay, capaz que no. Ahora, me extraña profundamente que hace pocas horas se había planteado un 2,9% de aumento para la ANEP y se logró un 5,7% que se acercaba aproximadamente al reclamo, más la inflación, por lo cual acá se están invirtiendo 300 millones de pesos más de los que estaban, por lo cual, si puede existir un recorte presupuestal, en esta situación quizá no es tal o tal como se decía. Pero a lo que voy. Acá lo que hay que ver es la representación que hay atrás lógicamente, de la oposición de la reforma educativa. Que no importa cuál es el porcentaje, porque es legítimo. Mirá la imagen, mirá las calles. Claro. A ver. Y del sindicato de maestros ni te digo. Estamos hablando que hay 74.000 funcionarios en la educación. Yo ahí no veo 74.000 funcionarios. Yo lo que veo es que de los 30 inspectores, quizás ahora justamente son más, son 50, son 60, son 90, sería un 30%. Se habló por allí de 81 directores de escuelas públicas que se opusieron, ¿no?, a esto. Pasa que hay 2.334 escuelas públicas. No hay 81. No se preguntan. Hay 302 liceos, 172 centros de uso. Pero no te preguntas a veces si ese número que vos ves entonces, en las imágenes. No, pero de verdad, esto, mirá, capaz que los que no se suman presencialmente a las manifestaciones, no sabés si en realidad coinciden con los que se expresan. Bueno, pero o no. Cuando vos me hablás... Que no estén ahí no quiere decir que por ahí no tengan como no el mismo desasosiego que pueden tener los otros. Como no quiere decir que los docentes, los estudiantes, porque acá todos nos arrogamos el colectivo de todo, que no está mal, porque está bien, hay que decirlo de esa forma, ¿no? Vos que sos vieja sindicalista, no por la edad, no por la edad, no me dejas terminar, sino porque has trabajado mucho en ese tema,
vos te arrogás, lógicamente, los trabajadores, pero no todos están de acuerdo. Entonces, la única forma que yo tengo de ver la legitimidad de un reclamo son los que realmente vos ves que están reclamando. 6.400 de 8.000, por ejemplo, es la representatividad. Pero no me refiero, y en este caso, preguntale a la invitada cuántos representa. Me refiero a tu caso particular. Entonces, cuando uno ve esto, yo no estoy diciendo acá que se haga política partidaria, pero tiene algo de eso. Y es lógico que lo tenga, porque es así. Entonces, cuando vos me decís, juntamos 30 firmas, 40 firmas, 50 firmas de 300, bueno, quizá no son todos o no todos están convencidos. Cuando vos me decís 81 directores de escuela pública, cuando hay 2.334, quizá no son todos, en vez de 81 hay 200, y algunos no fueron a firmar, pero no son las 2.334 escuelas. A eso es lo que voy. Claramente, si vos juntás 200 personas con banderas, bombos y escupen como pasó hoy a una persona que va por la calle en un coche, un extranjero, y aparte agreden a un medio de prensa, o viene un estudiante y le rompe un termo a Da Silva, o de repente va a dar una charla y le gritan que es un parásito, bueno, hace ruido, pero no quiere decir eso que sea la representación total del colectivo. Y lo que más me llama la atención que estos hechos de violencia se reiteran, no son la excepción. Porque no fue la excepción la agresión a Da Silva con ese termo, que se decía que era un infiltrado y terminó siendo un estudiante de la UTU. No fue la excepción cuando fue a dar una charla y le gritaban parásito, ladrón y no sé cuántas cosas más, que eran estudiantes y estudiantes de carreras docentes y estudiantes y vaya a saber uno qué más. Y no es la excepción lo que sucedió hoy cuando salivaron a una persona que iba en un coche y agredieron a un medio de prensa. Entonces, es difícil pedir diálogo cuando se tiene este tipo de actitudes. No importa la representación que tenga, porque todos tienen derecho a pedirlo. Pero hay que ver si atrás de esto no hay un tema político también. Bueno, los últimos minutitos para nuestra invitada. Sí, primero decir que el Sindicato de Maestros en el día de hoy es el 4º paro en el año, de 8 meses de clase que vamos. Por lo tanto, no se lo puede tachar de ser un sindicato que esté en una escalada de paros y de... Nosotros tomamos muy responsablemente esta medida, lo hacemos bajo consulta en ADEMO Montevideo, donde tenemos 5.500 afiliados. Creemos en un gremio representativo del colectivo docente, porque es un departamento donde hay algo así como 6.200 maestros trabajando. Así que saca tú el porcentaje de lo que representamos nosotros. Yo respeto profundamente a los maestros. Se está generalizando, me parece, ¿no? Como suele ocurrir. Nosotros, comento y quiero aclarar a la población cómo es que nosotros en Montevideo adoptamos una medida de paro. Se baja consulta de las escuelas. Votan todos los afiliados. Y este paro participaron en la consulta casi 3.000 maestros. Y el 70% de esos 3.000 dijo que quería el paro hoy. Por lo tanto, primero, entendemos... Sería un 30% entonces, ¿no? Son 2.000 de 6.000. Sí, pero el nivel de acatamiento es mayor. Bueno, pero son 2.000 de 6.000 entonces, un 30%. Nosotros lo que decimos es, nuestra forma de adoptar un paro es absolutamente democrática. Totalmente de acuerdo. Absolutamente democrático. Llega a todos los lugares. Todo el mundo opina. Y luego acatamos, como en cualquier sindicato. O sea que la decisión no se toma entre 4, ¿sí? Otra cosa que yo quería aclarar de lo dicho por el consejero, que me quedó en el tintero, que él hablaba de, bueno, la representación está dada en los consejeros en el CODICEN. Sí. Hay una representación docente en el CODICEN para la cual los sindicatos trabajamos para colocar estos 2 compañeros y nos sentimos muy orgullosos de haber logrado este objetivo. Pero esto no sustituye la organización sindical, no sustituye cómo se organizan los trabajadores. ¿Sí? Pretender que ese sea el único vehículo o la única forma de participación de los docentes, decimos no. Nosotros reivindicamos las asambleas técnico-docentes como órganos consultivos, reivindicamos la organización sindical, sí, como te dije, consultado 4 horas un día. 4 horas un día, ¿tá? Con un documento que ya estaba arriba de la mesa y aprobado. Esa, volvemos a decir, porque yo quisiera dejar muy claro este concepto. No me gustaría que se mezclen las cosas, porque supuestamente estamos hablando de contenido de una reforma educativa y que es muy importante, o por lo menos a la vista está generando muchísimo ruido. Y de pronto usted me mecha que insisten en que básicamente deberían volver a tener injerencia en la gobernanza de la educación. Y eso sí fue refrendado
por la población. O sea, si esa es una línea de batalla, no tendría mucha lógica, No, nosotros no queremos volver atrás en una discusión que laudó la población. Ah, bueno, está, pero usted la acaba de mencionar. No, yo no dije eso. Dije que no es una reforma que contara con la participación de los docentes en su elaboración. Eso es lo que dije. Una cosa es estar informados y otra cosa es haber participado, ¿sí? Haber participado a través de los distintos instrumentos que tenemos de organización. Las ATD, los sindicatos, la delegación de los consejeros en el CODICEN, ¿sí? Que eso forma parte de la gobernanza y no se sacó. Y nosotros incidimos en eso. Así que hay muchas formas de hacer participar. Sí, vuelvo a repetir, ninguna transformación, y no lo decimos nosotros, lo dice la UNESCO, no hay transformación posible sin los docentes. Y no es estar informados, es participar. Muy bien, le damos las gracias por habernos acompañado a Alejandra Ostria, integrante del Secretariado Ejecutivo de ADEMU. Muchísimas gracias. Para ir a la pausa, les recuerdo elegir en Yuta.